Hola, bienvenidos a mi canal Español con Karin. Hoy vamos a hablar de el subjuntivo. Es un modo del verbo en el que vamos a ver cómo lo vamos a utilizar, pero es un modo del verbo que nos sirve para expresar la forma de pensar, deseos, entre otras cosas, ¿no? Nos sirve para expresar lo que opinamos, lo que pensamos. Y esto va a ser muy importante para su examen de suficiencia, sobre todo en la parte donde tienen que hacer los textos, que tienen que expresar su opinión, su forma de pensar, lo que ustedes creen de alguna cosa, o en la parte de la prueba oral también, donde tienen que expresar su opinión acerca de un tema de opinión pública. Entonces, este verbo les va a ayudar bastante, este modo de los verbos. ¿Ok? Entonces, este es un modo que nos sirve para expresar deseos, gustos, sentimientos o emociones. Valoraciones subjetivas, lo que nosotros pensamos de algo a partir de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. También nos va a servir para negar opiniones ya conocidas, es decir, para cuando queremos hablar o decir que no estamos a favor o que no compartimos alguna opinión, también vamos a usar el subjuntivo. Nos sirve para dar recomendaciones, consejos, sugerencias. ¿Okay? Este también lo vamos a utilizar mucho, sobre todo en la parte de la prueba oral. Y nos sirve para repetir órdenes y prohibiciones. ¿Okay? Además, para poder expresar con claridad dudas y hacer suposiciones también. Bien, sin más, vamos a empezar ya a explicar cada una de las funciones del subjuntivo y bueno, qué es, cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos a hablar del presente del subjuntivo, ¿sí? Es la forma más fácil de comenzar a utilizar el presente del subjuntivo. Es la forma más fácil de comenzar a usar el subjuntivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Puede que María esté en casa, ¿sí? Entonces el subjuntivo nos va a dar una idea de algo que no, de lo que no tengo certeza. No sé si es real. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces el subjuntivo es un modo del verbo que me da esa idea, ¿sí? Muy bien. También nos puede servir para expresar algo en futuro. Ahí lo que nos va a ayudar es el marcador de tiempo, ¿ok? Porque el verbo continúa siendo subjuntivo, pero el marcador de tiempo nos va a indicar en qué momento, en qué tiempo verbal va a quedar la frase. Entonces, fíjense, mi hermano quiere que mañana le ayude con los deberes, ¿sí? Mi hermano quiere que mañana le ayude con los deberes, ¿ok? Entonces ahí, si por ejemplo, yo quito mañana, vamos a suponer que ya no está, ¿verdad? Me va a quedar, mi hermano quiere que le ayude con los deberes. Es un tiempo indeterminado, ¿sí? Es simplemente para decir que quiere que le ayude. Pero el marcador de tiempo mañana es el que me va a dar esa noción de futuro, ¿ok? Bien, muy bien, vamos a continuar acá. Eh, con este sentido de futuro, ¿verdad? Del subjuntivo, el presente del subjuntivo, podemos darle un énfasis utilizando la palabra cuando, ¿sí? Si utilizamos la palabra cuando, también nos va a dar ese sentido de futuro. Fíjense esto. Cuando el bebé esté aquí, seré tan feliz, que puede ser eh, el complemento, ¿no? Cuando el bebé esté aquí, ¿sí? Muy bien, entonces ese cuando nos está dando, nos está indicando nociones de futuro, ¿ok? Muy bien, vamos a recordar esto, ya lo habíamos visto en la clase de el imperativo, ¿verdad? Pero vamos a ver de nuevo la diferencia entre el modo indicativo y el subjuntivo y por qué. Porque para expresarnos, para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, nuestras dudas, nuestras opiniones, nuestras posiciones, porque si estamos en contra de algo es que hemos tomado posición. Algunas veces vamos a usar el indicativo y otras veces vamos a usar el subjuntivo. Entonces, el indicativo generalmente me va a dar una noción de situaciones reales, mientras que el subjuntivo me va a dar esa noción de situaciones irreales o inciertas. Por ejemplo,
Con el indicativo yo puedo hablar de certezas, ¿sí? Ya tengo la comida hecha. O sea, ya está pronta, está lista, está hecha la comida. Entonces ahí uso tengo, ¿sí? Pero en situaciones irreales o inciertas puedo expresar dudas. Puedo decir, quizá en una hora o quizás en una hora tenga yo la comida hecha, ¿sí? Entonces, ya tengo la comida hecha, ¿ok? Es certeza, ya sabemos que sí existe. Quizás en una hora tenga la comida hecha es probablemente, ¿sí? Muy bien. Con el indicativo también podemos hablar de hechos comprobados, ¿ok? Esta camisa cuesta $100, ¿ok? Cuesta. Entonces el cuesta me está hablando de una realidad. Es así. Sin embargo, con el subjuntivo, en la misma situación, puedo hablar de una hipótesis, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, me parece, lo que yo estimo, ¿sí? Calculo que la camisa cueste como $100, ¿sí? Cueste, ¿ok? Entonces ese cueste me va a dar la noción de que puede ser que sí, puede ser que no, ¿ok? A lo mejor es más, a lo mejor es menos, ¿bien? Muy bien. Y por último, con el indicativo también puedo hablar de logros, ¿ok? Por ejemplo, en pasado, ¿no? Diría, aprobé el examen, aprobé el examen. Muy bien. Pero con el subjuntivo expresaría un deseo también de la misma situación. Ojalá apruebe el examen. Ojalá apruebe el examen. Bien, entonces estas diferencias vamos a tenerlas muy presentes, son muy importantes para poder saber cuándo voy a usar el indicativo y cuándo voy a usar el subjuntivo. Bien, muy bien. Les voy a colocar algunos ejemplos de indicativo y subjuntivo, ¿sí? De en algunos verbos. Por ejemplo, el verbo hablar, ¿sí? Yo hablo, ¿verdad? Y en el subjuntivo sería hable, ¿ok? Tú hablas, vos hablás, sería hables en el subjuntivo. Para la tercera persona del singular sería habla y el subjuntivo sería hable, ¿ok? Nosotros hablamos, nosotros hablemos, ¿ok? Bueno, ya saben que esto es solo en España, vosotros habláis, vosotros habléis, y en la tercera persona del plural, hablan y hablen, ¿ok? Que vamos a recordar acá que el presente indicativo son cosas que están sucediendo ya, ahora, en este momento, y el subjuntivo puede ser que sí, puede ser que no, me va a servir para hablar de situaciones que todavía no son reales, no están concretadas, ¿ok? Que pueden ser, pero también pueden no ser, ¿ok? Con el verbo comer, entonces yo como, ¿sí? Y el subjuntivo sería coma, ¿sí? Con la segunda persona sería comes o comes y en el subjuntivo sería comas, ¿ok? En la tercera persona come, ¿ok? Y coma igual, el subjuntivo, ¿sí? En el subjuntivo generalmente el él, ella y usted es igual que en la primera persona, ¿sí? Fíjense acá, yo coma y él, ella, usted coma, ¿sí? Ya les voy a decir una clave para saber cuándo es subjuntivo un verbo o cuál es la parte subjuntiva de un verbo. Muy bien. Entonces, nosotros comemos, nosotros comamos. Otra chica puede ser cambiar esta A por una E o al revés, ¿no? En el indicativo tiene una E y en el subjuntivo tiene una A veces. No aplica para todos los verbos, pero también puede ser una forma de explicar, de conseguir el subjuntivo, ¿sí? Bueno, coméis en España, comáis en España, y en la tercera persona del plural sería comen y coman. Bien, muy bien. Con el verbo ir, que es un verbo que cambia muchísimo en el subjuntivo. Fíjense, yo voy, yo vaya, ¿sí? La segunda persona es vas y acá es vayas, ¿sí? Tú o vos vayas. Él, ella, usted va, usted vaya, nosotros vamos, nosotros vayamos. Fíjense cómo cambia acá en el del indicativo en la primera persona del plural.
nosotros vamos, y en el subjuntivo es vayamos, ¿ok? Bueno, pues aquí vosotros vais, vosotros vayáis, y en la última persona, en la tercera persona del plural, van y vayan, ¿sí? Este verbo se usa mucho también en español para expresar todas estas cosas que ya les he dicho, deseo, opiniones, posiciones. Bien, entonces vamos a ver la primera forma de uso del subjuntivo, ¿sí? Ahí vamos a utilizar, por ejemplo, el subjuntivo para expresar deseos. Vamos a usar la expresión ojalá. Ese ojalá es como tomara do portugués, ¿sí? Quando vocês falam tomara, não acontece isso, ¿sí? Ojalá que no suceda eso, sería en español, ¿sí? Muy bien, entonces podemos utilizar ese ojalá o podemos utilizar el verbo esperar, ¿sí? Espero que, ¿ok? Luego vamos a colocar un que y luego el subjuntivo, ¿sí? Fíjense que también, aparte de esperar, podemos usar desear, querer, necesitar, ¿sí? Ok, entonces el uso de este que va a ser opcional. Ustedes pueden utilizarlo, pero pueden no utilizarlo. Fíjense en este ejemplo. Ojalá que no llueva mañana, pero como el que es opcional, yo lo puedo quitar y puedo decir, ojalá no llueva mañana. ¿Sí? Las dos formas están correctas, una no es más formal que la otra, simplemente se usan las dos. ¿Sí? Probablemente por economía del lenguaje, ojalá no llueva mañana, es el más fluido, sobre todo para hablar. ¿Sí? Espero que encuentres un buen trabajo. ¿Sí? Muy bien. Con los verbos de deseo, muchas veces puede ser que omitamos la oración principal cuando son oraciones subordinadas. Después de ese que, en esta estructura, generalmente vamos a utilizar una oración subordinada. Entonces ahí podemos utilizarlo sin decir la primera parte. Yo puedo decir normalmente, espero que tengas una buena semana, y puedo decir que tengas una buena semana, y es lo mismo, está muy bien, ¿sí? Ok, vamos a continuar acá. En la segunda función del subjuntivo. En este caso, vamos a expresar gustos, sentimientos, emociones, ¿sí? Y acá podemos utilizar los verbos que nos ayudan a expresar esas emociones, esos gustos. Gustar, encantar, alejarse, odiar, sentir, preferir, sorprender, tener, dar miedo, preocupar, ¿ok? Emociones, sentimientos. Por ejemplo, odio que la gente fume, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener el que y el subjuntivo. Me preocupa que le haya pasado algo malo, ¿sí? Cuando en las oraciones hay dos sujetos diferentes, hay dos personas implicadas en la oración, vamos a ver que podemos colocar el que antes del subjuntivo. Fíjense, quiero que pasees al perro, ¿sí? Tú o vos, una segunda persona. Este quiero soy yo, la primera persona. Entonces hay dos sujetos diferentes. En este caso es obligatorio utilizar el que, ¿sí? Es necesario utilizar el que. Bien, pero porque si quitamos el que no tiene mucho sentido, ¿sí? Acá vamos a decir, en el mismo caso, le gusta que salgamos. Salgamos, falso connato, ten cuidado ahí. Bien, entonces, le gusta que salgamos. ¿A quién? A él. Y salgamos, ¿quiénes? Nosotros. Entonces es necesario ese que para poder darle sentido ahí a la oración. Bien. Muy bien. Ahora, no vamos a colocar el que cuando la oración principal es del mismo sujeto que la subordinada. ¿Ok? En este caso vamos a usar el infinitivo y no el subjuntivo. ¿Vieron? Cuando son dos personas usamos el subjuntivo, pero cuando es una sola
utilizamos el infinitivo y no necesitamos usar el qué. Entonces, yo, que soy quiero, pasear al perro, ¿sí? Un solo sujeto. Bien. Muy bien. Vamos a continuar acá. Entonces, cuando es el mismo sujeto, no es necesario colocar ese qué, ¿sí? Ella, ¿verdad? Sería le gusta salir a ella. ¿Y a quién le gusta salir? A ella. ¿Bien? Entonces, es un solo sujeto, usamos el infinitivo y no necesitamos usar el qué. ¿Bien? Esa es la diferencia. Generalmente utilizamos ese qué es para hacer oraciones subordinadas. Y lo que viene generalmente después de ese qué es un subjuntivo. Bien. Tercer uso del subjuntivo. Nos va a servir para expresar valoraciones subjetivas. ¿Qué son valoraciones subjetivas? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me parece, a mí mi opinión personal. Eso va a ser una valoración subjetiva, ¿verdad? Y las vamos a construir, ¿verdad? Con apreciaciones impersonales, no conjugadas. Para eso vamos a usar los verbos ser y estar, ¿verdad? El es o el está impersonal y un adjetivo o un adverbio, ¿ok? Entonces yo puedo decir es bueno o es malo o está bien o está mal, ¿sí? Y luego también otras construcciones impersonales como es importante, es triste con adjetivos, ¿sí? Es necesario, es lógico, es increíble. Muy bien, cualquiera de estas expresiones u otras, siempre que sean impersonales. Luego el qué y luego un subjuntivo, ¿sí? Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar para expresar valoraciones subjetivas, ¿ok? Es bueno que estudies, ¿sí? Es necesario que la gente proteste, ¿ok? En este caso, vamos a usar el indicativo con las construcciones impersonales que me van a confirmar una realidad. Cuando estoy confirmando, cuando estoy diciendo que sí, sí, así es, ok, en ese caso voy a usar es el indicativo, ¿sí? Es evidente, es cierto, está claro, cualquier construcción que sea de confirmar alguna cosa que ya se dijo o algo que ya se planteó. Ahí voy a decir, es evidente, es cierto, es claro, más el qué y luego un indicativo, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Es evidente que Pedro está contento hoy. Entonces tenemos la expresión, ¿verdad? El qué y tenemos el verbo en indicativo, ¿ok? También vamos a usar el indicativo para dar una opinión, ¿sí? Ahí vamos a utilizar los verbos creer, pensar, afirmar, de nuevo, más el qué y ahora un indicativo, ¿sí? Creo que es una mala chica. Creo que es una mala chica, ¿ok? Muy bien. Cuarto uso del subjuntivo. Ahora vamos a negar opiniones ya conocidas, ¿sí? Para ello vamos a usar verbos y expresiones, ¿ok? De negación, ¿sí? Por ejemplo, no creer, no pensar, ¿sí? No creo, no pienso, no me parece. O para negar directamente, es mentira, no es cierto, no es verdad. El qué y un subjuntivo, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, es mentira que sepas alemán. Es mentira que sepas alemán, ¿sí? Muy bien, ahí estamos utilizando el verbo. No creo que sea una mala chica. No creo que sea una mala chica, ¿sí? Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser, por ejemplo, que en el español decimos no creo o sí creo o creo en general, ¿verdad? Para expresar o que eu acho, ¿sí? O que eu acho. Y para expresar o que eu acredito, también se usa no creo o creo, ¿ok? Ambas expresiones son para exactamente lo mismo. No tenemos esa diferenciación de
achar y acreditar del portugués. Simplemente decimos creo o no creo para los dos casos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar acá. Una forma de entender bien esto, ¿sí? Y no cometer errores y hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que es portuñol y español de verdad, es utilizar ciertamente el subjuntivo, ¿sí? Por ejemplo, el de ser va a ser sea, el de ver va a ser vea, ¿verdad? Para las personas yo, él, ella y usted. Recuerden lo que les dije al inicio, que generalmente en el subjuntivo la tercera persona del singular se parece a la primera. O sea, el, ella y usted va a ser igual que para el yo, ¿sí? Entonces ahí será yo sea, él sea, ella sea, usted sea, ¿sí? Yo vea, él vea, ella vea, usted vea. Pero con el con el estar vamos a usar el subjuntivo esté con acento, no estea, que se puede parecer o se puede confundir a ese esteja do portugués. No, en español el subjuntivo de estar es esté. Yo esté, él esté, ella esté y usted esté. Bien, muy bien. Vamos a ver acá cómo podemos utilizar también el verbo parecer, ¿verdad? La diferencia que vamos a tener cuando él es indicativo y cuando él es subjuntivo, ¿sí? Entonces, parecer en indicativo. Vamos a utilizar el parecer más un qué y en ese caso nos va a servir para expresar una opinión, ¿sí? Por ejemplo, me parece que es muy simpática una chica, una mujer, alguien femenino, ¿no? Me parece que es muy simpática. Ahora, en el subjuntivo, con el mismo verbo parecer, vamos a utilizar la fórmula parecer, un adjetivo o un adverbio de modo, que son los que me dan, digamos, la forma más lógica de expresar una opinión, y el qué, ¿verdad? En este caso va a expresar una valoración subjetiva. Me parece mal que siempre llegues tarde. Es subjetiva porque me parece a mí nada más. ¿Ok? Bien, entonces esto es muy importante para expresar o la opinión, ¿sí? O una valoración subjetiva. Bien. Quinto uso del subjuntivo, para dar recomendaciones, consejos y sugerencias. Para ello vamos a utilizar expresiones y verbos que tengan que ver con esto, con aconsejar, ¿sí? Aquí estás, aconsejar, recomendar, sugerir, proponer, el que y un subjuntivo, ¿sí? Te aconsejo que vayas a mi dentista, ¿sí? La expresión de aconsejar, el que y el subjuntivo. Sugiero que cenemos comida india, ¿sí? Sugerir el que y el subjuntivo y el complemento. Sexto uso del subjuntivo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para repetir órdenes o prohibiciones, como para aclarar. Recuerden que en el español siempre estamos aclarando mucho las cosas. Las decimos y las volvemos a decir, pero no es por repetición, es por obviamente es una repetición, pero no es repetir por repetir, es por aclarar o por dar un énfasis, ¿ok? Por hacer un énfasis allí. Entonces acá en el subjuntivo para órdenes y prohibiciones que vamos a repetir, vamos a utilizar estos verbos, entre otros, ¿no? Estos son, digamos, los más usados. Pedir, ordenar, mandar, querer, insistir, permitir, dejar, prohibir, impedir, ¿sí? Más el que, más un subjuntivo, ¿ok? Bien, muy bien. Mi padre me ha pedido que compre una tarta, ¿sí? Expresión, ¿verdad? El qué y el subjuntivo. El médico me ha prohibido que fume, ¿sí? Tenemos la expresión de prohibición, el qué y el subjuntivo, ¿sí? Algunas veces vamos a usar el indicativo si vamos a transmitir una información. En el mismo caso de este uso del subjuntivo, ¿sí? Por ejemplo,
Joana me dijo que es de Croacia. En este caso, si estamos transmitiendo una información, vamos a utilizar es el indicativo y no el subjuntivo, ¿sí? Yo no puedo decir, Joana me dijo que sea de Croacia. No, no tiene sentido en español, ¿sí? Muy bien, vamos a utilizar el verbo decir también. Lo podemos utilizar en el modo indicativo y en el subjuntivo, ¿ok? Para transmitir una información, yo lo voy a usar en el modo indicativo. Pero para transmitir peticiones, órdenes y prohibiciones, lo voy a usar con el subjuntivo, ¿ok? Entonces, fíjense en estos ejemplos. Ana me ha dicho que ella hace la cena. En este caso es una información que Ana me dio a mí, ¿sí? Pero si lo usamos con subjuntivo, ¿verdad? Va a decir, Ana me ha dicho que haga yo la cena. En ese caso, Ana me está pidiendo que yo haga la cena. ¿Está bien? Entonces, con el indicativo es información y con el subjuntivo es una petición. ¿Sí? Fíjense en este otro ejemplo. Mi jefe me dijo que acabaríamos rápido. Ahí es una información que transmitió mi jefe para mí. ¿Sí? Mi jefe me dijo que acabaríamos rápido. Entonces, en este caso es una información. Pero si yo digo, lo uso con el subjuntivo y digo, mi jefe me dijo que acabara rápido, ¿ok? Entonces ahí mi jefe me está dando una orden, ¿sí? Esa va a ser la diferencia de usar el verbo decir con, digamos, complemento para dar una información o para transmitir órdenes, peticiones o prohibiciones. Bien. Muy bien, séptimo uso del subjuntivo para expresar dudas y hacer suposiciones. En este caso vamos a utilizar adverbios de duda, recuerdan los adverbios de duda que vimos, y vamos a utilizar también expresiones de duda, ¿sí? O de suposiciones. Vamos a ver, por ejemplo, puedo utilizar el verbo durar, esta expresión tal vez, que es un adverbio de duda, es posible, es probable, puede, ¿ok? Ese puede con el que puede que, más el subjuntivo, o no estar seguro de, el de puede ser opcional, ¿sí? Luego vamos a agregar el que y un subjuntivo, ¿sí? Fíjense acá. Dudo que apruebe el examen. Dudo que apruebe el examen. Expresión de duda, el que y el subjuntivo, ¿sí? Tal vez vayamos en tren. Expresión, ¿verdad? De duda, el subjuntivo. ¿Sí? Tal vez vayamos en tren. Bien. Recuerden que el verbo ir cambia mucho cuando el subjuntivo es un poco más largo, ¿no? Vayamos. Bien. Muy bien. Entonces, el subjuntivo, para expresar dudas, algunas veces lo vamos a utilizar con indicativo y otras veces con subjuntivo, ¿sí? Entonces, hay algunas expresiones que siempre son obligatoriamente con subjuntivos. Hay otras expresiones que puedo utilizar con subjuntivo y con indicativo, ¿verdad? Depende de lo que queramos decir, depende del sentido que le queramos dar a la frase. Algunas veces lo vamos a usar como subjuntivo y otras como indicativo. Y hay otras que son solamente obligatoriamente con indicativos. Vamos a ver la diferencia entre las tres, ¿ok? Por ejemplo, con el subjuntivo, ¿verdad? Y con el indicativo, con los dos, perdón, puedo utilizar quizá, tal vez, probablemente, seguramente, posiblemente, ¿sí? Muy bien. Fíjense acá la diferencia. Cuando es indicativo, ¿verdad? Va a ser como, digamos, de menor duda, va a ser como más seguro lo que vamos a decir. Pero cuando es subjuntivo, vamos a expresar mayor inseguridad, ¿sí? Más incerteza. ¿Bien? Entonces, quizás está en casa alguien. Vamos a suponer que es María. María quizás está en casa. Es lo más probable. Lo más probable es que está en casa. Pero cuando yo uso el subjuntivo, le doy un sentido de menos probabilidad. Quizás esté en casa. Puede que sí, puede que no.
¿ok? Entonces la diferencia es que con esas expresiones que las podemos usar en el subjuntivo y en el indicativo, ¿verdad? Que son quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, vamos a darle más probabilidad si lo usamos en indicativo y menos probabilidad si lo usamos en el subjuntivo. ¿Bien? Muy bien. Hay algunas otras que siempre van a ir con el indicativo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor, igual o suponer que, ¿sí? A lo mejor vamos luego al museo. Entonces, a lo mejor, igual y suponer siempre va a ser con indicativo, siempre, ¿ok? No hay otra forma, ¿sí? Muy bien, fíjense acá un tips que les voy a dar para identificar el subjuntivo. ¿Sí? Les dije al principio del video que les iba a dar un tips para identificar el subjuntivo. Yo puedo utilizar esta frase antes de un verbo mentalmente o anotarlo en un papel para saber cuál sería su forma subjuntiva. ¿Sí? Si es en un momento en el que no puedo buscarlo por internet o necesito saber ya el subjuntivo, lo puedo hacer durante el examen, que no puedo utilizar el teléfono, ni puedo escribir, ni nada. Entonces voy a utilizar esto. Es necesario que yo, y ahí la forma del verbo que les venga va a ser subjuntivo. Es necesario que yo ande, lea, explique, diga, haga, sea, ¿ok? O también podemos utilizar la frase, esto es para que yo ande, lea, explique, diga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Se van a venir conmigo a la pochila. Bueno, tienen ahí en los contenidos, tienen un mapa mental que les puede servir, ¿verdad? Cómo podemos usar el subjuntivo en cada una de sus formas, ¿sí? Esto es un poco lo que ya habíamos explicado acá en la clase. Bien, entonces vamos a tener un ejercicio de selección simple, de choices, como dicen ustedes, ¿sí? Y vamos a elegir la forma correcta del subjuntivo entre varias opciones. Es muy simple, ¿sí? Son solamente 5 ejercicios de elección. Bien. Luego de los ejercicios de elección vamos a llenar algunos blancos. ¿Ok? En este caso vamos a conjugar los verbos en presente del subjuntivo. Por ejemplo, quizás convenir Paula a casa, perdón, a cenar mañana. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar ese venir en subjuntivo para Paula, que sería ella, la tercera persona del singular. Quizás venga, sería ahí Paula, a cenar mañana. ¿Ok? Y luego vamos a tener otro ejercicio también de blancos, donde vamos a conjugar en el presente del subjuntivo igual. Por ejemplo, espero, entonces soy yo, ¿no? La primera persona. Espero que los invitados, ¿verdad? Ellos, no necesiten nada más, ¿sí? Entonces vamos a llenar estas 5 eh, oraciones del primer ejercicio y luego vamos a tener esas 5 oraciones del segundo ejercicio. Bien, entonces, bueno, yo espero que les haya gustado la clase, que les haya servido y que puedan utilizar los verbos en subjuntivo de aquí en adelante. Muchas gracias, hasta luego, chao, chao.